Fischer, designado por el presidente de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Corea y concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia. Por favor, puede pasar a este salón. Para dar inicio a esta comparecencia, le pedimos, por favor, al ciudadano Bruno Figueroa Fischer, si puede ponerse de pie, por favor. Ciudadano Bruno Figueroa Fischer, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas comisiones y también ante las preguntas y, en su caso, las réplicas que le formulan las señoras senadoras y los señores senadores? Sí, protesto. Muchas gracias, se deja constancia de lo anterior. Puede usted tomar asiento. Muchas gracias, senadora y senadores. Para continuar con nuestro orden del día, le solicito por favor al senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, si puede dar lectura al currículum de nuestro compareciente, por favor. El señor embajador nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, en 1965. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y tiene una maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración en París, Francia. Es diplomático de carrera desde el año 1987. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha desempeñado como director general de Cooperación Técnica y Científica, asesor en la Coordinación General de Asesores, secretario particular en la Dirección General de Protocolo y en la Dirección General para Europa. En el exterior ha sido representante permanente alterno ante la misión en la OCDE, cónsul general en San José. Ha sido jefe de Cancillería en la Embajada de México en Austria y es un embajador que tiene una gran carrera diplomática y además tiene conocimientos en muchos temas. A nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, sea usted bienvenido a esta comparecencia. Muchas gracias, senador. Le damos ahora el uso de la palabra al embajador Figueroa Fischer para exponer su plan de trabajo, por favor. Muchísimas gracias, senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Teófilo Torres, honorables senadora y senadores. Bueno, para mí siempre ha sido un privilegio participar en actividades del Senado y apoyar desde la Cancillería en distintas iniciativas. La última fue la celebración del 7º foro del Frente Parlamentario contra el Hambre apenas hace un poco más de un mes. Pero esta vez comparezco ante ustedes en busca de la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado el presidente de la República ante la República de Corea, Corea del Norte, concurrente ante Corea del Norte y Mongolia. Bueno, estoy muy consciente de la magnitud de la tarea encomendada, para lo cual espero dedicarle todo mi empeño y experiencia de 30 años en el servicio exterior mexicano. Ninguna relación exterior de México en los últimos 10 años, lo subrayo en el programa de trabajo que ha sido distribuido, ha tenido un auge tan extraordinario en la última década como nuestro país con la República de Corea. Esto medido en términos de comercio, de inversiones, de cooperación bilateral y de diálogo político, tanto bilateral como multilateral. El caso coreano sobresale indiscutiblemente. Así estamos hablando
de un comercio bilateral que creció 150% en los últimos 10 años desde que se firmó la Asociación Estratégica para la Prosperidad Mutua. Estamos hablando de inversiones coreanas en México que se han multiplicado por 10 en el mismo lapso de tiempo y con proyectos de inversión anunciados para el próximo bienio por más de 5,000 millones de dólares. El presidente Peña Nieto se ha reunido ya en 4 ocasiones con su homóloga coreana y en espacios y plataformas de consulta como el G20, APEC, MICTA, los encuentros a todos los niveles se han multiplicado. A nivel bilateral, nuestras relaciones se han enriquecido con un diálogo parlamentario al más alto nivel, con visitas entre los dos países, así como numerosas visitas de gobernadores, de empresarios, de estudiantes, de profesores y de investigadores. Y este auge debe entenderse por el hecho de que al día de hoy Corea del Sur es la 4ª economía de Asia, en un territorio que es apenas equivalente al del estado de Oaxaca y con una población de 50 millones de habitantes. Indonesia, por ejemplo, es un país que tiene 5 veces más población que Corea y no tiene la riqueza de ese país. Mi programa de trabajo está estructurado en 4 partes, la esfera económica evidentemente siendo fundamental, el ámbito político, el de la cooperación, tanto educativa como científica y técnica, la promoción cultural y turística. Se incluye un resumen ejecutivo dentro de mi programa de trabajo en la carpeta que ha sido distribuida. Voy a poner en este momento un énfasis particular en la esfera económica, mencionando 3 dimensiones interrelacionadas. La primera es la creciente presencia económica de Corea en México, materializada a través de cuantiosas inversiones. En valor acumulado, Corea es hoy el 13º inversionista en México, pronto será el 12º, si no es que el 11º, al materializarse las inversiones anunciadas. Es del interés de nuestro país que prosigan estas inversiones, sobre todo en las áreas de mayor valor agregado y que puedan tener un impacto directo en la formación de recursos humanos, de mano de obra calificada y en el encadenamiento productivo a nivel local. La asignatura pendiente para México sigue siendo la consolidación de más proveedores nacionales que aporten más insumos nacionales. La segunda dimensión es el comercio entre los dos países. Hoy en día, México y Corea comercian por más de 17,000 millones de dólares y esto hace de Corea nuestro 6º socio comercial, casi equivalente al comercio que México sostiene con Alemania. Ahora, por cada dólar que México exporta a Corea, importamos 7. Por supuesto, buena parte de estas exportaciones son a su vez reexportados por ser insumos indispensables para la producción de bienes manufacturados que se llevan a cabo en el país para ser exportados sobre todo al mercado que tenemos en Norteamérica. El caso más típico es, por ejemplo, el de las pantallas planas de Samsung y LG que llegan de dicho país, que llegan, digamos, desnudas y que salen ya como televisores. Pero los 2.800 millones de dólares de exportaciones mexicanas todavía son mayoritariamente materias primas como petróleo y minería y productos agrícolas. Y aquí, pues, salud. El desafío con el que nos encontramos es el de incrementar las oportunidades de negocios, tanto de comercio como de inversión mexicanas en Corea y sobre todo buscar una mejora cualitativa de las exportaciones mexicanas a dicho país.
Ya tenemos algunos casos de inversiones mexicanas de calidad en Corea. Por ejemplo, el grupo Promax, que invirtió en 2014 más de $50 millones para el reprocesamiento de metales, o también otra empresa de Nuevo León, Catcon, que produce catalizadores y escapes y que acaba de abrir también el año pasado una planta en Corea. Debemos pues modificar la composición de nuestras exportaciones. También hay mucho espacio para incrementar las exportaciones agrícolas, ahí el potencial es muy grande, y buscar pues un reequilibrio en nuestra balanza comercial. El tercer punto de la esfera económica se refiere a la situación presente a nivel internacional con respecto a la victoria de Donald Trump, que pone en riesgo la estrategia de desarrollo tanto de México como de Corea, basado en las exportaciones de manufacturas y en la multiplicación de cadenas de valor altamente competitivas e integradas a los principales mercados del mundo. Esto pone más que nunca el tema de diversificación para México sobre la mesa, porque como lo dijo el presidente de la República al clausurar el último Congreso del Comercio Exterior hace apenas 10 días, México seguirá apostando por el libre comercio y quiere fortalecer su presencia en todos los mercados internacionales. Y ahora se va a tener que plantear qué hacer con Corea con respecto a una consolidación de una relación económica y comercial, sin negociar un tratado de libre comercio o buscar otro tipo de arreglo comercial bilateral o multilateral. Le tocará al presidente de la República, con el secretario de Economía, establecer dicha estrategia. Y me tocaría a mí, si soy ratificado, apoyar su ejecución como puente entre los dos países, alimentando con información y sobre todo con mucha comunicación y acercamiento con los distintos sectores interesados, en particular el sector empresarial coreano. La comunicación en un momento de incertidumbre internacional es esencial y eso lo tendrán que hacer todos los embajadores de México en las próximas semanas y próximos meses. Me voy ahora al acercamiento y al diálogo político. Ante el escenario del próximo gobierno de Trump, México, Corea y muchos otros países tienen que cerrar filas a favor del libre comercio. Tendrán que diseñarse estrategias para comunicar claramente que el comercio no es un juego de suma cero, en donde la ganancia de uno es la pérdida de otro, y habría que ver cómo los países articulan de manera conjunta sus intereses y, repito, en particular México y Corea, que se encuentran en el mismo lado. El grupo MICTA, que tiene apenas 3 años de vida, tiene un nuevo motivo para ganar en visibilidad, porque todos sus miembros, de Australia hasta Turquía, también sienten las mismas amenazas proteccionistas que se ciernen sobre cada uno de nuestros países. Inclusive Turquía, dado que en Europa también las tentaciones proteccionistas cada vez están creciendo. En mi propuesta de programa menciono las visitas o encuentros de alto nivel previstas para 2017 y 2018, no voy a meterme en detalle. Paso ahora a la esfera de la cooperación bilateral en todos sus aspectos. Fundamentalmente, la cooperación científica y técnica, donde el campo de interacción es cada vez más importante. Corea se encuentra hoy en la punta del desarrollo tecnológico del mundo y México ya está aprovechando mucho de lo que Corea ofrece a través de numerosas instituciones, y de nuevo el campo para ampliar esa interacción
y esa oferta coreana sigue siendo enorme. El turismo y la gastronomía también tienen que promoverse. Son hoy en día 100,000 turistas coreanos que vienen a México. Es mucho si tomamos en cuenta que no existe un vuelo directo entre Corea y nuestro país, y es poco tomando en cuenta el poder adquisitivo de la sociedad coreana. Aquí pues también tenemos un campo enorme de oportunidad donde consideramos que podemos incrementar el turismo de Corea a México. Cierro mi exposición sobre la República de Corea poniendo énfasis en la excepcionalidad del auge en las relaciones entre nuestros dos países y en el potencial todavía tan elevado para ampliar y fortalecer la asociación estratégica para la prosperidad mutua que cumplió 10 años en 2015. Y ante las incertidumbres del presente, el diálogo político entre México y Corea cobra aún mayor importancia. Unas breves palabras, si me permiten, Presidenta, Presidente, acerca de las concurrencias. En el caso de Corea del Norte, debemos tomar en cuenta que se encuentra bajo régimen de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el año de 2006. A partir del momento en que se retiró del Tratado de No Proliferación y comenzó a desarrollar armas nucleares, se ha convertido en un foco de inestabilidad regional muy importante. Y todavía en los últimos meses, a pesar del régimen impuesto a nivel internacional, Corea del Norte ha seguido desplegando armamento y balística, una capacidad balística creciente, por lo cual todavía hace 2 días un país como China ha decidido suspender temporalmente sus importaciones de carbón como una medida vista como un paso para unirse a las sanciones internacionales impuestas sobre Corea del Norte. México, por supuesto, apoya todas las acciones y medidas en el Foro de las Naciones Unidas con miras a reducir la inestabilidad en la región y buscar una solución pacífica a esta situación. En el caso de Mongolia, estamos hablando de un país que, si bien es muy grande, mide las 3/4 partes del territorio mexicano, no llega a 3 millones de habitantes. Es más, se le conoce por el hecho de que hay más caballos en Mongolia que habitantes. Han habido ya intentos de acercamiento entre los dos países, una brevísima visita de un presidente mexicano en la capital de Mongolia, y hace poco también se tuvo una breve visita del presidente de Mongolia a México. El presidente de Mongolia expresó interés en entablar relaciones de cooperación educativa y en particular la enseñanza del español. Bueno, tenemos ahí una oportunidad de poder realizar alguna acción entre nuestros dos países separados por miles de kilómetros. Pues esa sería mi presentación y agradezco mucho la oportunidad de presentarme ante ustedes. Muchas gracias, embajador. Vamos ahora a dar paso a las preguntas y respuestas que moderará el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Gracias, presidenta. Deseo preguntar a las señoras senadoras y senadores de la República que nos acompañan si alguno o alguna desea hacer uso de la palabra. El señor senador Cavazos Lerma, el señor senador Romero Hicks, la senadora Gabriela Cuevas, la senadora Hernández Liscona y nuestro amigo el señor senador Flores Ramírez. Tiene el uso de la palabra, en primer término, la senadora Lisbeth. Muchas gracias, presidente. Señor embajador Bruno Figueroa Fischer, quiero agradecerle su magistral ponencia en el 7º Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, celebrado los días pasados de noviembre.
Siempre es importante recordar el papel de México en la cooperación internacional y apreciamos mucho ese trabajo. Y muchas gracias. Y pedirle cuáles serían sus sugerencias para mejorar la situación. Sabemos que México y Corea del Sur tienen una buena relación de amistad y de comercio, pero ¿se puede ver un panorama ante un posible tratado de libre comercio entre estas dos naciones? Por su respuesta, muchas gracias. Vamos a pedir, señor embajador, que dé respuesta al final de las intervenciones de los señores senadores. Tiene el uso de la palabra el señor senador de la República, don Manuel Cavazos Lerma, consultor de la Comisión de Relaciones Asia-Pacífico y presidente de la Comisión de Gasto Presupuestal. Bienvenido al Senado, su casa. Y una pregunta relacionada con la que hizo la senadora Lisbeth. ¿Ha explorado usted la posibilidad o tiene ya algunas indicaciones de parte de Relaciones Exteriores de la Secretaría de Economía sobre pasar de esta alianza, asociación estratégica a un tratado de libre comercio? O mejor aún, dado que el TPP incluye una cláusula de flexibilidad, ¿cómo vería usted invocando esta cláusula e invocando también una cláusula de coexistencia, de manera tal que los acuerdos que actualmente existen con Corea no serían invalidados o anulados por la incorporación de la República del Sur de Corea al TPP? Incorporar a Corea en el TPP, pues es importante por lo que llaman la cláusula de entrada en vigor, que tiene que reunir un cierto porcentaje del PIB de los 12 países. Desde luego que está hecha esa cláusula de manera tal que sin Estados Unidos pues no entra en vigor el TPP, porque la pura economía de los Estados Unidos ocupa el 60% del PIB de la región y la cláusula pide el 85%. Pero también es cierto que por ser una cláusula de un contrato, pues muy bien se puede modificar de manera tal que no fuera un 85%, sino un 40%, que bien lo complementarían los otros 11 países. O si se incluye a Corea, pues ya estaríamos hablando de un 47% alrededor para esta cláusula de entrada en vigor. Por su respuesta, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el señor senador de la República, Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador y presidente de la Comisión de Educación. Bruno, un comentario con mucho afecto y admiración. Me ha tocado verte trabajar en San José, en la OCDE, en muchos lugares, y siempre has dejado una huella. Estoy seguro que la huella que dejarás en la nueva misión será muy trascendente para México. Gracias, señor senador. El uso de la palabra del señor senador Gerardo Flores, secretario de la Comisión de Comisiones y Transportes y, por supuesto, distinguido integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, senador. Señor embajador, pues muy concretamente tengo algunas preguntas que tienen que ver primero con la situación actual, porque hace apenas creo que un par de días fue destituida la presidenta, doña Park Geun-hye, que fue sujeta a un procedimiento de impeachment. Mi pregunta sobre ese tema en particular es: ¿cómo cree usted que puedan alterarse alterarse más bien la perspectiva de corto y mediano plazo en el ámbito de la exploración de oportunidades comerciales de México hacia Corea, y sobre todo en este contexto del que usted hablaba, que usted asociaba el hecho de cómo ha afectado el discurso del presidente electo de Estados Unidos todo el entorno relacionado con el TPP, y de qué manera tiene usted identificado
algunos productos mexicanos que pudieran. Usted mencionó, por ejemplo, el caso del comercio agrícola, que sin duda es un área en la que México ha tenido un buen desempeño en los años recientes y que quizá en el mercado de Corea no ha habido quizá la suficiente exploración para lograr que productos mexicanos penetren con mayor intensidad. No sé si hay algunos otros rubros o ámbitos que usted tenga identificados y que de alguna forma pues puedan representar una oportunidad de diversificación, tal como usted lo señalaba, frente a las complicaciones que pudiera representar para México pues la política proteccionista de Donald Trump. Entonces, son básicamente dos preguntas y más adelante creo que podríamos beneficiarnos, una vez que usted esté desempeñando sus funciones en Corea, pues conocer un poco más del modelo o del éxito educativo de Corea, que junto con Singapur son países que apostaron mucho a la inversión en capital humano en la década de los 60 y hoy en día son países con un producto interno per cápita pues mayor que el de México, y eso es gracias básicamente a esa decidida inversión en capital humano de aquella década, que creo que es algo a lo que podemos aspirar en México con la reforma educativa, pero me parece que podemos beneficiarnos de conocer más ese tipo de modelos que en su momento pues han sido exitosos. Gracias, señor senador. Seguramente, señor embajador, es un hombre con una gran capacidad y seguramente tiene usted una gran experiencia y hará un gran trabajo. Antes de darle la palabra a la senadora Gabriela Cuevas, pues yo creo que lo tiene porque el senador Romero Hicks hasta una porra le echó. Y le va a echar más. Senadora, por favor. Muchas gracias, presidente. Y sí, en efecto, no es fácil luego arrancar una porra de la autoridad Romero Hicks, así que pues yo lo tomo casi que como línea, ¿qué me queda? Pero ya entrando a los temas, me parece que tener al mismo tiempo las dos Coreas no es un reto menor. Me sorprende que esté así, pero sí sé que lleva así un buen rato esa concurrencia. Creo que hay mucho que se puede y que se debe hacer. Y entre lo que hay que hacer, creo que en este caso también hay que hacer un trabajo de política interna. México y Corea tienden a ser economías que compiten entre sí, pero que al mismo tiempo me parece que pudieran complementarse de una mejor manera. Sin embargo, no hemos logrado verlo así, sobre todo en la iniciativa privada mexicana. Está la permanente tensión sobre la negociación o no de un tratado de libre comercio. Pues comentarios van, comentarios vienen, la incertidumbre es lo único que permanece. No queda claro si México le va a entrar a un tratado de libre comercio con Corea o no. Hay a quienes les incomoda y les asusta, hay quienes se sentirían más cómodos. A mí me gustaría, embajador, conocer su opinión, cuál es la postura que tiene México y también cuál es la opinión que tiene usted. Y cómo también pudiéramos conocer más a fondo algunos temas que me parecen importantes de Corea. Y uno es, y aquí coincidirá seguramente el senador Romero Hicks, los temas de innovación. Hoy pensar que vamos a mejorar la productividad del país sin mejor educación y sin innovación, pues es como si estuviéramos con la brújula perdida. A mí me gustaría tener más información sobre la Agencia de Innovación Coreana. La he estado pidiendo y pues nunca me la enviaron. Entonces, del lado mexicano, no del lado coreano, para precisar. Entonces le pediría que si nos puede enviar información cuando ya esté despachando en Seúl sobre esta Agencia de Innovación. Sobre Corea del Norte me parece que pues justamente ahí uno de los mensajes históricos de México es donde debe tener mayor eco y que tiene que ver con todas las políticas de desarme. ¿Cuál va a ser esa voz de México? ¿Cómo poder tener al mismo tiempo un buen acercamiento y ese mensaje sin que ni siquiera le reciban las cartas? Entonces, ¿cómo planea acercarse en este caso a la República Popular Democrática de Corea? Y en el caso de Mongolia, me parece que es un país, como bien lo comentaba usted, pues muy extenso, que poco se conoce, que se piensa que hay más caballos que personas, pero que seguramente habrá una agenda bilateral que se pueda desarrollar. ¿Cuál sería, digamos, la agenda más importante que pudiéramos tener nosotros como senadores
con estos 3 países, de manera que coadyuvemos en los objetivos que usted ha planteado. Por sus respuestas, muchas gracias y bienvenidos siempre a este Senado de la República. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, sus palabras me alientan a buscar dar lo mejor de mí en esta nueva perspectiva que se abre para mí. Bueno, el tema comercial pues se encuentra en efecto en el centro hoy en día de las reflexiones acerca de cómo escalar nuestras relaciones con Corea. Se vienen decisiones mayores en materia comercial que requieren de tiempo, porque estamos hablando de decisiones que tendrán impactos muy grandes para nuestro país y para nuestra sociedad. Y me refiero no solo al ámbito de la relación con Corea, sino de la vinculación económica y comercial de México con el mundo. Y en esa medida yo creo que lo que menos tenemos que hacer es precipitarnos. Tenemos autoridades dedicadas al tema comercial y deben estar ya trabajando en la preparación de estas nuevas estrategias. Yo quisiera recordar las palabras del presidente de la República en esa reunión donde clausuró el Congreso de Comercio Exterior y concretamente qué fue lo que dijo sobre la región del Asia-Pacífico. Dijo lo siguiente: más allá del resultado concreto del TPP, que hoy pasa por un momento de incertidumbre, pero más allá de lo que se logre de este acuerdo, lo que deberemos aprovechar, sin duda, es la base de negociación que ya se logró con el objetivo de que México pueda lograr acuerdos comerciales bilaterales y poder integrarnos exitosamente en la región de Asia-Pacífico. Corea no fue parte de la negociación del TPP. La estrategia que se buscaba en su momento era ver si se integraba Corea y entonces ya México y Corea iban a poder escalar su relación económica a través del PPP. Ahora se nos tienen que abrir más avenidas sobre qué hacer. Yo creo que donde sí hay una coincidencia general es que es el momento de escalar esa relación. Entonces, TLC o no TLC, ya las autoridades comerciales tomarán esa decisión y a mí me tocará implementarla y explicarla sobre todo en Corea y apoyar obviamente a nuestros sectores económicos para poder sacar el mayor provecho posible de una nueva relación. Una nueva relación, a mí me recuerda un poco esta inquietud que usted mencionaba, senadora, a la que ocurrió cuando se empezó a negociar con Japón. Estamos hablando de 2 países, Corea y Japón, finalmente muy similares, en donde hay necesidades brutales de materias primas, de productos agrícolas, procesados o no procesados, y donde evidentemente el estado de su industria y de su manufactura hace que la industria y la manufactura mexicana pues difícilmente puede competir si no está a la altura. Sin embargo, con Japón ya superamos esa etapa y me parece que es una historia de éxito porque hemos logrado multiplicar nuestra vinculación comercial con ese país, con exportaciones récords en algunos productos, sobre todo los agrícolas, pero también los no agrícolas. Yo creo que tomando en cuenta este precedente de Japón, se decidirá qué hacer con respecto a Corea. El tema de la educación, el tema de la innovación, fundamentales, y Corea cuenta con algunas de las mejores universidades del mundo, y no solo una agencia de innovación, sino varios centros de innovación de calidad mundial. Y tenemos que aprovecharnos más de ellos. Con mucho gusto, senadora, yo le mando la información de los distintos centros, igual y debe haber un ranking y la especialidad de cada uno de estos centros, porque sí me parece muy relevante que
que México pueda acercarse más a dichos centros. Ya hay acuerdos interinstitucionales firmados, ya hay una vinculación histórica institucional de CONACYT con su contraparte coreana. Creo que hay mucha oportunidad todavía para que haya mayor vinculación en investigación. En educación ya hay 400 estudiantes mexicanos actualmente estudiando en Corea, y ese número también podría incrementarse. El hecho está en que los dos países tienen mucho interés en acercarse. El tema de Corea del Norte, pues evidentemente estamos pasando, en los últimos 20, 30 años se ha pasado por distintos momentos en la, por llamarlo así, en la vinculación de Corea del Norte con el resto del mundo y en particular con Corea del Sur. Se han establecido mecanismos de distensión en donde participan algunas de las grandes potencias de este mundo. Se han tomado decisiones fundamentales al respecto en el principal foro deliberativo multilateral, que es el Foro de las Naciones Unidas. México siempre ha mantenido una posición muy clara, inamovible con respecto al imperativo del desarme nuclear y de la paz y la seguridad internacionales. Y no creo que vayamos a cambiar en un momento, en un año en que las manifestaciones de Corea del Norte más bien han ido pues en contra de esta voluntad internacional. Con respecto a Mongolia, es de esos países en donde las relaciones son más intensas. En Nueva York, dentro de Naciones Unidas, ahí hay un diálogo regular, frecuente, con autoridades de países donde no contamos con una embajada, donde hay procesos de consulta sobre un sinfín de temas de interés mutuo, y me parece que, como parte de la comunidad internacional, tenemos todavía mucho que decirnos y posiciones que encontrar. Pero además, yo sí creo que podemos identificar de manera modesta pero realista algunos campos de cooperación en donde México pueda aportar al desarrollo de Mongolia, aunque sea en un campo tan modesto como el educativo y la enseñanza del español. Muchas gracias, señor embajador. Y para cerrar esta comparecencia, cedo el uso de la palabra a la senadora Gabriela Cuevas. Muchas gracias, senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Embajador Bruno Figueroa, nos dio mucho gusto su comparecencia y las múltiples felicitaciones. El día de hoy no estaremos votando los nombramientos, lo haremos el día de mañana, que tengamos ya el quórum reglamentario, pero le agradecemos mucho su exposición y también sus puntuales respuestas. Esperamos verlo aquí muy seguido. Con mucho gusto.